Muy buenas tardes. Nos encontramos en un espacio de Museo Dialoga. El día de hoy vamos a conversar sobre la historia reciente de Costa Rica, un pasaje que marcó sin lugar a dudas a estas nuevas generaciones, que recordamos todo lo que fue el proceso de lucha, de discusión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y trataremos de repasar qué ha pasado en estos últimos 14 años haciendo un análisis de la Costa Rica actual. Y justamente para eso contamos con una invitada de lujo, que es la doctora Cisca Raventós, que nos place mucho poder conversar y dialogar con ella durante esta hora. El Museo Dialoga es una producción del Museo de Cultura Popular de la Escuela de Historia de la Universidad Nacional. Tal vez antes de darle la palabra a doña Cisca y a mis compañeros, yo quisiera hacer una breve reseña de la hoja de vida de la profesora Raventós. Comentar que ella, bueno, catedrática en su momento de la Universidad de Costa Rica, con estudios de doctorado y postdoctorado en los Estados Unidos, máster en Sociología de la Maestría Centroamericana de Sociología de la UCR, en su momento egresada de la Licenciatura Centroamericana, el mismo programa, así como también obtuvo su bachillerato en la Universidad de Costa Rica. Es una socióloga muy reconocida a nivel nacional, ¿verdad? Con numerosas publicaciones relacionadas con el estudio de la política, la sociedad en general, ¿verdad? Y recordamos con mucho énfasis, ¿verdad?, todos sus trabajos en torno al movimiento del no al TLC, resistencia contra la globalización neoliberal y construcción de alternativas políticas en Costa Rica. Un trabajo más reciente todavía, elecciones 2010, cultura política y participación ciudadana, entre muchas otras publicaciones, ¿verdad? Nos honra mucho la doctora Raventós el día de hoy, y también quiero saludar a mis colegas de equipo, Mariana Blanco y Gustavo Campos, que también hoy nos acompañan. Y tal vez, doctora, antes de, bueno, ya para poder potenciar la conversación de hoy, si hacemos un repaso de la historia reciente de Costa Rica, especialmente a partir de 1980, vamos observando un proceso de apertura y liberalización de la economía, vamos observando cambios en el modelo, en la sociedad costarricense en su conjunto. Recordamos los PAES, recordamos en la década de los 90 los primeros TLCs con México, con Chile, y llegamos al año 2000 y bueno, quienes en aquel momento estábamos en el colegio, inolvidables lo que fue el Congo, ¿verdad? Lo que fue la lucha en aquel entonces con relación al tema de la apertura de las telecomunicaciones y la electricidad. Pero llegamos digamos, a esos primeros 5 años, ¿verdad? Del siglo XXI, llamémoslo así, 2005, 2006, 2007. Nos topamos con esa gran coyuntura del Tratado de Libre Comercio, porque es que, vamos a ver, porque es que logra hacer ese gran parteaguas, llamarlo de alguna forma, ese hecho bisagra en la historia reciente de Costa Rica, desde su punto de vista, y bueno, darle la bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y creo que la periodización que vos haces, ¿verdad?, de lo que es el avance neoliberal a partir de la crisis de la deuda externa, a partir de la crisis de 1980, y una cierta detención a partir del combo ICE del 2000. Desde mi punto de vista, toda la lucha contra el TLC se inscribe en ese periodo a partir del combo, en que de pronto parecía que íbamos a poder darle un sello diferente a lo que llevaba, digamos, el modelo de desarrollo y la globalización neoliberal. Entonces, el haber detenido la apertura de las telecomunicaciones en el 2000 generó un enorme entusiasmo, digamos, porque como que llevábamos como casi 20 años aceptando, bueno, que esa iba a ser la ruta del desarrollo. Se eliminó el modelo de sustitución de importaciones, se sustituyó por un neoexportador, ¿verdad? Se creó una banca privada, es decir, cambió radicalmente el modelo de desarrollo. Y yo creo que el combo ICE, que fue como un enorme estallido,
que nos sorprendió, yo creo que a todos, ¿verdad? Y nos sorprendió cuando Miguel Ángel Rodríguez lo saca de la Asamblea Legislativa, y eso generó una energía popular enorme, ¿verdad? Es decir, podemos ganar, podemos dar un giro. Y es en esa coyuntura que se inscribe la lucha contra el TLC. El TLC había sido anunciado desde el 95 en Estados Unidos, que iban a hacer una área de libre comercio de las Américas. Luego el advenimiento de gobiernos progresistas en Sudamérica detiene ese avance, ¿verdad? Es decir, en el sentido que ya ni Venezuela, luego tampoco Brasil van a participar en el área de libre comercio, luego se repliega Argentina. Entonces, Estados Unidos cambia su intención y empieza a negociar con Centroamérica, a la que luego le va a agregar República Dominicana. Ese periodo fue el 2003. En el 2003 se abre el proceso de negociación, ¿verdad? Y al final del 2003 se firma, salvo Costa Rica, que quedó una partecita sin decidir, que eran algunas de las importaciones. Se firma entonces con Costa Rica en enero del 2004 y luego para agregar a República Dominicana se vuelve a firmar más adelante en el 2004, perdón, dije 94, 2004. Estos movimientos que habían salido triunfantes del combo del ICE, en que todavía había una energía social, con una fuerte articulación desde el movimiento sindical, ¿verdad? Sí, porque es como muy importante que las organizaciones sindicales fueron muy importantes en articular, digamos, la protesta en el combo primero y después contra el TLC. Entonces, durante el 2003, principios del 2004, son sobre todo las dirigencias sociales las que se oponen a la negociación del TLC. Pero es todavía relativamente poca la capacidad de movilización, es más un asunto de dirigencias en ese momento. En el 2004 hay una enorme movilización social en agosto que lleva a la renuncia del equipo económico del gobierno. Y Abel Pacheco había estado planteando de que el TLC, él de pronto lo podría pasar, pero que habían dos temas, que había un tema en particular que le preocupaba, que era la previsión de que el TLC iba a aumentar la desigualdad social. Y entonces, él decía que primero había que pasar un pacto fiscal en el que los eventuales ganadores del TLC recibieran una carga tributaria anticipada para cubrir los riesgos sociales que implicaba el TLC. Y lo cierto es que desde agosto del 2004 hasta octubre del 2005, don Abel se sentó en el TLC y no lo mandó al Congreso. Durante ese año hubo un enorme trabajo de articulación de organizaciones sociales, tratando de generar un frente común frente al TLC. Y el movimiento y la movilización fue creciendo y creciendo, y hasta el momento en que había un frente muy, muy importante de oposición al TLC. En octubre, don Abel ya finalmente, ante la presión de los diputados de su partido, de Liberación Nacional y todo eso, manda el TLC al Congreso, ¿verdad? Ya para empezar a ser tramitado. Y ya en ese momento, octubre, imagínense, es octubre, hace 4 elecciones. Y uno de los candidatos era Óscar Arias, que estaba a favor del TLC, y el otro era Otón Solís, que estaba en contra del TLC.
y que planteaba que tenía que renegociarse. Esa elección del 2006 la ganó Oscar Arias por un pelito, ¿ya? Es decir, una de las minorías, de los márgenes más pequeños que ha habido en la historia del país. A pesar que desde el principio se presentaba de que el capitán iba a navegar su barco, que iba a darle como orientación al país con el TLC, casi pico que no gana. Y de hecho hubo que hacer recuento de los votos y hay quienes sostienen incluso que haya habido fraude. Es decir, que en realidad Otón habría ganado las elecciones y que en el recuento se le da el triunfo a Arias. Sin embargo, trabajos que ha hecho el Estado de la Nación ponen en duda eso. El tema es que muchísimas mesas en el país no tenían miembros de mesa de todos los partidos. Entonces eso es como una forma de participación ciudadana que se ha ido debilitando con los años. Es decir, antes, digamos, la mayor garantía de que no hubiera fraude en un proceso electoral es que en cada mesa estaban los partidos en disputa. Eso se ha ido debilitando y en particular el PAC, por ejemplo, nunca fue capaz en esas primeras elecciones de cubrir todas las mesas del país. Entonces, bueno, queda la duda, pero en todo caso fue una elección muy ajustada. Y casi inmediatamente después de las elecciones, el 26 de febrero del 2006, hubo una movilización, me estoy equivocando. Es decir, estoy hablando así seguido y de pronto Arias manda el TLC al Congreso, lo avanza, definen el 12 de diciembre de ese año para ya la comisión aprobarlo. Con eso le pasaron por encima los procedimientos legislativos, no escucharon a todas las personas que estaban convocadas a opinar, ni todas las personas afectadas, no se discutieron en el Congreso todos los capítulos, ¿verdad? Incluso el capítulo más importante de inversiones nunca se llegó a discutir. Y era como una cosa atropellada, porque desde el principio del gobierno, Presidencia fue capaz de armar una coalición a favor del TLC, que incluía los diputados de Liberación, los diputados del PUS, los diputados del Libertario, y eso en conjunto garantizaba casi seguro una mayoría legislativa. Estaban en contra los diputados del PAC y el del PASE, si no me equivoco, y el de Frente Amplio. Entonces, en ese trámite legislativo, es decir, paralelo al trámite legislativo, en que casi como que se procesaba el TLC, porque sabían que tenían los votos y no tenían ningún interés en discutir. En la calle se discutía muchísimo, había muchísima movilización y cada vez más creciente. Después de que en diciembre se aprueba en comisión el TLC, en febrero de ese año, que era el febrero que me estaba equivocando, en febrero, el 26 de febrero del 2007, hay una movilización enorme, 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 de todo el país, de todos los sectores sociales, encabezado incluso por políticos de fracciones dentro del Partido de Liberación Nacional que estaban en contra del TLC, fracciones de la Unidad Social Cristiana, más todos los movimientos sociales. Es decir, ahí estaba el movimiento estudiantil, estaba de universidad, de secundaria, estaban el movimiento sindical, estaban los ecologistas, estaban las organizaciones feministas, el movimiento indígena, movimientos campesinos. Es decir, realmente es probablemente la coalición social más amplia que se haya armado, digamos, porque además, a diferencia del combo que les decía antes, el combo fue muy breve. Es decir, la movilización del combo fue como un estallido social, pero fue un mes, y al mes se retira de la Asamblea Legislativa. En cambio, en el caso del TLC, hubo una acumulación de 2004 a 2007. Entonces, eran varios años de calle, de crecimiento, de conversaciones, de charlas en comunidades, de debates en el canal de la U, ¿verdad? Es decir, era algo que había tenido como un gran
tiempo para procesarse en la sociedad. Resulta que, dado que se habían saltado los procedimientos legislativos para aprobarlo en diciembre del 2006, con la consulta a la Sala Constitucional devolvió el TLC a comisión. ¿De acuerdo? Entonces, tenía que otra vez abrir la discusión. Paralelamente al proceso legislativo y a la movilización de calle, había un sector de la oposición del TLC que desde el 2004 planteaba de que el TLC había que llevarlo al referéndum. Y desde septiembre del 2006 estaba en un estire y encoge con el Tribunal Supremo de Elecciones para que se llamara a referéndum. Pues resulta que después de la movilización de febrero, yo creo que en marzo o en abril, no recuerdo exactamente la fecha, del 2007, el Tribunal Supremo autoriza la recolección de firmas para llamar a un referendo por iniciativa ciudadana, que era dentro del movimiento de oposición al TLC, donde había un sector que creía que el referendo podía resolver, ¿de acuerdo? Que podía dirimir el tema. Lo autoriza y al día siguiente Óscar Arias pide el referendo por iniciativa presidencial. El tribunal entonces acumula las dos, es decir, en lugar de decir, sorry, señor Arias, usted se ha opuesto sistemáticamente a que se use el referendo para el TLC. Usted ya perdió la oportunidad, ¿verdad? En lugar de eso, lo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones es acumular lo que ya le había autorizado al Movimiento Ciudadano de recolección de firmas para pedirlo por iniciativa ciudadana con la solicitud de Arias. Y considera que es más expedito el de Arias. Claro, porque el Movimiento Ciudadano tenía que recoger las firmas del 5% del padrón. O sea, que era un montón de firmas las que había que recoger y tenía 6 meses para recogerlas. Que el Movimiento Ciudadano, la gente que estaba a favor de convocar el referendo, también le apostaba que todos esos meses de recolección de firmas iban a ser de proselitismo, iban a ser de seguir la campaña en la calle, porque iba a haber miles de gente recogiendo firmas. Entonces, que era una forma, además, para empujar la causa del no. Pues resulta que el tribunal acepta la solicitud de Arias, decide que, pero la solicitud por iniciativa presidencial necesita una ratificación legislativa. Es decir, no puede convocar solo el presidente. Lo llevan a la asamblea y con excepción de muy pocos votos se aprueba. Entonces ya se convoca y se convoca para el 7 de octubre hacer el referendo. O sea que había como de marzo a octubre para hacer campaña. Y ahí hubo como un cambio de marcha para el movimiento, porque muchísima de la gente que estaba en la calle no quería el referendo, desconfiaba muchísimo del referendo. Por otro lado, había como que cambiar el chip, ¿verdad? Porque de estarse movilizando en marchas de la calle, de pronto había que organizar un proceso electoral, ¿verdad? Es decir, era otra cosa la que había que hacer. Y ahí se les ocurrió que para hacer la movilización electoral, tratar de organizar a nivel cantonal, con formas de organización muy parecidas a las que hacen los partidos cuando hay elecciones nacionales, ¿verdad? Es decir, hacer un comité local, hacer proselitismo en la comunidad, organizar transporte, movilización del día, propaganda, etc. Y eso, extrañamente, desató, como que potenció la energía ciudadana, es decir, la hizo crecer aún más, ¿verdad? Es decir, en cuestión de semanas, habían decenas de comités en todo el país.
En algunas comunidades habían comités que ya existían, ¿verdad? Es decir, digamos, por ejemplo, en Santo Domingo de Heredia había un comité cívico desde la época del Combo. Entonces, ese comité cívico se convirtió en la fuerza del TLC. En Talamanca había una organización contra el TLC que era del 2003. Esa simplemente dio vuelta y se organizó para la movilización electoral. Bueno, total, fue una campaña muy impresionante, muy David contra Goliat, porque de pronto habían cientos de comités en el país, cada uno viendo cómo mejor podía organizar a la gente y movilizar votos a favor del TLC, cientos de conferencias, cientos de debates, propaganda calle por calle. Y por otro lado, el gobierno, uno de los ministros de gobierno, Alfredo Bolio, sale del gobierno para organizar la campaña del sí. La campaña del sí tuvo enormes cantidades de dinero que nunca se investigó de dónde salieron, es decir, no sabemos de dónde sacaron la plata, pero de hecho, los negociadores que habían renunciado con Abel en el 2004 entraron al comando del sí. El mismo Oscar Arias hizo campaña abiertamente, el embajador de los Estados Unidos hizo campaña, ¿verdad? Al grado que después del referendo fue investigado en los Estados Unidos y llamado a retiro, así como discretamente, saquémoslo del juego, ¿verdad? Porque ¿desde cuándo un embajador participa en una campaña de una decisión interna? Y en particular, en América Latina, un embajador de los Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, era una cosa, es decir, finalmente lo enterraron y el gobierno de Costa Rica le dio mucha pelota y en Estados Unidos como que lo despidieron y lo escondieron y le dieron un puesto en la biblioteca George Bush, que era una cosa privada que no era del... Entonces, era como, por un lado, todos los medios de comunicación saturados con la campaña del sí yendo a empresas, yendo a fincas, es decir, simplemente con acceso a un montón de lugares, mientras que la campaña del no se movía con esta enorme movilización ciudadana. Bueno, el final ustedes lo saben, el sí ganó por el 52% contra el 48%. El umbral de participación fue muy alto, hacía falta un 40% de que la gente votara, votó el 60%, muy cerca de lo que había votado en la elección presidencial anterior, y bueno, quedó aprobado el TLC. Entonces, sí fue un movimiento muy, muy, muy grande y se coloca, digamos, dentro de esa ola expansiva y esperanzadora que se gestó desde el combo del ICE en el 2000. Entonces yo veo ahí, digamos, para ustedes que son de historia, digamos, hay un claro periodo que va desde el combo del ICE en el 2000 hasta el 7 de octubre del 2007, en el que surge la esperanza desde la sociedad de que pueda haber un proyecto país diferente al que se estaba gestando. Y es muy interesante porque incluso el concepto de proyecto país, que es muy frecuente en esos 7 años, luego desaparece del vocabulario. Es decir, el vocabulario político no, como que se diluye. Es decir, usted ve los programas de gobierno de los años siguientes, ve los debates políticos y nadie vuelve a hablar de proyecto país, ¿verdad? No sé. Sí, porque hablé un montón y esto parece más un monólogo que cualquier otra cosa. ¿Preguntas o por dónde querrían que siga la conversación? ¿Por dónde seguimos? Ya usted nos hizo un panorama de este periodo, tal vez 2004, 2007, de cómo fueron, cómo fue la organización popular, ¿verdad? Pero tal vez si nos podría puntualizar en eso,
¿cuál fue la participación real de las clases populares en la toma o en el proceso de la votación del TLC? Yo creo que hubo bastante participación. Creo que, como decía, digamos, esos debates del 2004 al 2007 llevaron a mucha gente a interesarse por los temas que tocaba el TLC. El TLC no parecía ser un tema particularmente propicio para un referendo, ¿verdad? Una carambada de 1000 páginas con no sé cuántos anexos, todo escrito en lenguaje técnico, ¿verdad? Digamos, yo fui parte de un grupo de personas que en el 2004 organizamos como 9 debates sobre el TLC, entre gente que estaba a favor y gente que estaba en contra. Y organizamos esos debates porque nosotros no lo entendíamos. ¿De acuerdo? Es decir, cuando lo subieron a la web, digamos como en marzo, abril 2004, lo bajamos, yo trabajaba en el Instituto de Investigaciones Sociales, ahí en la UCR, lo bajamos y yo empecé a leer y yo digo, ¿qué es esta cosa? No entiendo. Llamé a colegas de economía y entonces me dijeron, no, nosotros tampoco. Es decir, estos conceptos que se usan acá no son conceptos económicos, son conceptos de derecho internacional, es decir, de derecho comercial internacional. Entonces hay que irse a la Facultad de Derecho. O sea, entonces como que lo que empezamos a pensar era, si nosotros que tenemos escolaridad universitaria no entendemos lo que dice ahí y no tenemos la capacidad de leernos las 1000 páginas, tenemos que encontrar una forma de procesar este material. Entonces, por eso fue que tratamos de hacer debates con gente que estuviera a favor. De hecho, invitamos a varios de los negociadores. Fueron 2, fue Ocampo y Amparo Pacheco. Ya después de eso no volvieron porque el auditorio era muy adverso al TLC y muy crítico. Entonces, después de eso volvieron sobre todo a actividades donde estuvieran solo los negociadores, donde no tuvieran que debatir con gente que estaba en contra. Pero este proceso nos permitió irnos apropiando de algunos de los temas, ¿de acuerdo? A partir de ahí empezaron gente en comunidades a pedir charlas. Y si usted le pregunta, por ejemplo, a Román Macaya, el que ahora es presidente ejecutivo de la Caja, él dice que para él esa experiencia fue una de las experiencias más impresionantes, porque fue a decenas de pueblitos y él hablaba de propiedad intelectual de las farmacéuticas, es decir, que suena como un tema muy ajeno a lo popular. Digamos, esta pregunta tuya de qué tan... Dice que le impactaba, porque las preguntas eran, la gente no se aburría, en primer lugar, es decir, estaba súper atenta. En segundo lugar, las preguntas que hacían eran muy buenas, ¿verdad? Y así como Román, hubo decenas de personas que se fueron como especializando. Digamos, Mauricio Castro hablaba de las cuestiones laborales, había Luis Paulino Vargas, María Eugenia Trejos, es decir, hubo decenas de gente de las universidades que durante años estuvo yendo a comunidades, pedidos por comunidades. Entonces, ya habían núcleos en distintas partes del país que se habían metido en el tema. Estaba el tema de semillas con UPOV, ¿verdad? Estaba el asunto de la eliminación de la protección arancelaria contra algunos productos agrícolas. Estaba lo de la apertura del ICE, que era una cosa. Además, lo del ICE simbólicamente era muy fuerte, porque el ICE, la privatización del ICE se había derrotado en las calles en el 2007, en el 2000, perdón. Abel Pacheco se postula a la elección diciendo el ICE no se abren las telecomunicaciones ni se privatiza el ICE. Y después, en el marco del TLC, se incluye nuevamente,
¿de acuerdo? Entonces, había muchos temas, mucha gente manejaba temas diferentes. Digamos, por ejemplo, las comunidades indígenas estaban muy movilizadas en torno a conocimientos ancestrales y el asunto del patentamiento de las semillas, que hoy otra vez lo tenemos en agenda, porque otra vez hay una ley que limita el uso de semillas de producción nacional, ¿verdad? Y de producción. Entonces, creo que sí había bastante conocimiento. Ahora, bastante conocimiento no significa que los 5 millones de costarricenses manejara el tema, pero sí hubo mucha gente que se interesó, más de lo que yo jamás haya visto en mi vida. Y sí hubo un tiempo muy largo para que mucha gente se enterara, estudiara, viera películas de experiencias de trabajo, de los tratados de libre comercio en otros países. Sí, hubo mucha movilización. En el contexto de la campaña del referendo, hubo una enorme producción cultural de traductores culturales. Digamos, hay al menos 20 canciones que se hicieron sobre el TLC, ¿verdad? Hubo 2 o 3 documentales que se hicieron. Entonces, hubo como una participación muy grande de artistas generando símbolos e identidades, digamos, de forma simplificada o de forma, digamos, sintética sobre los argumentos que se usaban en contra del tratado. Entonces, sí, yo creo que sí hubo muchísima movilización. Para mí todavía es problemático pensar cómo se perdió ese clima, ¿verdad? Es decir, ¿qué pasó para que ese nivel de criticidad y de participación popular no imaginable digamos, antes de eso, de pronto se diluyera? Incluso también me llama la atención cómo las universidades públicas han tendido a replegarse más hacia adentro, ¿verdad? Porque, digamos, porque en el caso del TLC, las universidades claramente se colocaron del lado del no. De hecho, la Universidad de Costa Rica hizo una cosa que se llamaban kioscos informativos, en los cuales se distribuían en comunidades, digamos, los distintos argumentos de por qué, de qué podría pasar con el TLC. Entonces yo creo que sí hubo mucho avance, sí la divulgación fue como, hay un compañero, hay un antropólogo de los Estados Unidos que se llama Jeremy Rayner, que hizo su tesis de doctorado sobre el TLC, y él lo llama como una masiva pedagogía popular, como un proceso de educación popular muy, muy amplio. Pero sí, vos tenés razón, Gustavo. Es decir, si lo ve una del presente, una dice, ¿habrá sido un espejismo? ¿O qué hizo que eso que parecía ser como un avance en la forma de involucrarse en los problemas nacionales, como que se diluyera, ¿verdad? Creo que incluso había un amigo que decía que no había marcha atrás en la conciencia. Es decir, que una vez que se llegaba a un cierto punto, eso nunca se perdía. Y esto pareciera ser evidencia de que no es así. Es decir, de que efectivamente la organización se deshace, los intereses se diversifican y sí, volvimos al ámbito de nuestros reductos individuales, familiares, de nuestro ámbito de vida, ¿verdad? Pero sí la apertura que se dio era una cosa impresionante. Tal vez una anécdota que me parece como súper interesante, que es esto de que las casas se abrieran, ¿verdad? Porque todo el tiempo habían reuniones,
Entonces, digamos, a mí, por ejemplo, muchas veces me olvidaba poner llave en la puerta de adelante de la casa. Y no era que la delincuencia hubiera disminuido, sino que simplemente como que, pues los ticos tenemos, nuestras casas son en general muy cerradas, ¿verdad? Sobre todo en lo urbano, ¿verdad? Es decir, como que no entra gente extraña, solo entran gente relativamente íntima, ¿verdad? Y aquí de pronto ya habían reuniones en que llegaba gente que uno no conocía, que nunca había visto en su vida. Y sí, hubo como procesos de apertura hacia lo comunal y hacia lo colectivo que fueron muy, muy impresionantes y que sí, creo que en su mayoría se revirtieron. Hay algunos comités patrióticos que siguen existiendo y que siguen teniendo prácticas comunales más abiertas, pero el movimiento como tal se diluyó completamente. Además de que la depre, cuando perdimos, era una cosa que si no podíamos hablar, estábamos atragantados. Yo no sé si vos estabas en el colegio, Pablo, o ya estabas en la U cuando Estaba en la U. Yo ya estaba en estabas la en U. la U. Sí, claro, yo recibí los resultados cerca de la universidad y al día siguiente teníamos que ir a clases de nuevo, ¿verdad? Y el ambiente era totalmente apagado, ¿verdad? Era como si se le hubiera muerto a uno a alguien. A mí no se me olvida, no se me olvida, por ejemplo, el semblante de don Henry Mora, por ejemplo. Así. Eso Sí. fue, bueno, una de las imágenes que tengo por ahí guardadas de todo esto. Y Henry fue súper importante. Digamos, de hecho, esa marcha del 26 de febrero, digamos, que es como un punto del 2007, que es un punto de inflexión, donde Arias se da cuenta que entre eso y el dictamen de la Sala Cuarta le va a costar avanzar y que mejor se tira el referendo, esa marcha, Henry fue central en la organización, ¿verdad? Es decir, porque fueron organización por organización convocando a la gente a la marcha. Sí. Entonces sí fue una cosa, fue un duelo, no sé si fue solo el duelo del referendo, el duelo con lo electoral, es decir, ¿qué hace una con una cancha tan desigual, verdad? Es decir, ¿cómo se puede permitir, verdad? Que además una cosa como muy exagerada, ¿verdad? Es decir, la campaña de Arias, una la escucha ahora y es absolutamente hiperbólica, ¿verdad? Es decir, con el TLC, el que ahora viene en bici vendrá en una moto, el que viene, no me acuerdo si en un Hyundai vendrá. Sí, unas cosas, pero realmente no sé qué calificativo ponerle, es decir, pero realmente muy rajadas, ¿verdad? Es decir, muy fuera de, sí, como, y que lo haga un presidente de la República. Si fue realmente a gente que está escuchándolo dentro de la empresa donde trabajan. Es como demasiado surreal. Entonces, creo que eso, hubo varios duelos, yo creo que un duelo era de este periodo de esperanza, del cierre de este periodo de esperanza. Creo que el segundo era que creíamos que se podía ganar, tal vez el primero. Esto otro sobre la simetría de los procesos electorales, un proceso electoral que había tenido otro carácter, no estábamos simplemente eligiendo a alguien, sino que estábamos optando por una o contra una propuesta. Y sí, un poco eso es lo que les decía al principio, ¿verdad? Es decir, de que desaparece del léxico político la idea de proyecto país. Es decir, como que, sí. Entonces, sí, fue una derrota muy, muy importante. Profesora, ahora que usted hablaba sobre este discurso político que existió tanto en boca de Óscar Arias como de otros actores políticos importantes, esas promesas que se le hicieron al país, que se le hicieron a una clase trabajadora, podemos hacer un balance, pero esto hacernos un balance de qué era eso que se prometía y cuál fue la realidad que nos ha estado pesando estos 14 años. Bueno, ese yo creo que es como uno de los puntos medulares, ¿verdad? Porque
Creo que a la campaña del sí, y en general, antes de que fuera la campaña del sí, antes de que fuera el referendo, en esos primeros años, 2004, 2005, 2006, la consigna casi única de la gente que estaba a favor del TLC era el empleo. Era que el TLC iba a traer empleo. Entonces había una enorme... De hecho, digamos, habían grandes vallas que decían trabajo para los costarricenses. T, trabajo, L, los, C, costarricenses, ¿verdad? Y hablaban de 500,000 de empleos. Se les demostró desde la gente que estaba en contra del TLC de que era altamente probable de que se perdieran más empleos en todas las actividades del mercado interno que iban a verse sacrificadas por el TLC que lo que se iba a ganar con el TLC. Bueno, en estos 14 años, con lo que preguntas, Mariana, es claro que sí, que efectivamente se perdieron más empleos de los que se ganaron, ¿de acuerdo? Y tenemos los últimos, ¿qué será? Desde el 2008 hasta que empieza la pandemia, la creación de empleo es muy, muy baja, es muy por debajo de digamos, del crecimiento de la población económicamente activa. Eso por un lado. Y la enorme mayoría del empleo que se ha creado durante ese tiempo es empleo informal. Es empleo que no tiene aseguramiento, es empleo temporal, muchas veces con jornadas o por debajo de lo que la gente quiere trabajar o por encima de lo que debe trabajar. Es decir, el mercado de trabajo ha quedado hecho parche. Y eso es cierto antes de que empezara la pandemia. Es decir, desde antes de que empezara la pandemia, ya la situación laboral está, bueno, y ustedes como jóvenes lo saben, es decir, saben lo difícil que es entrar al mercado de trabajo, digamos, en general, es decir, y de sus compañeros, todavía Historia tiene la ventaja de que tiene el acceso a todo el mercado laboral en educación en secundaria, pero la mayor parte de las carreras la gente está sin trabajo. Después, la mayor parte del trabajo no calificado es trabajo informal, sin condiciones mínimas, digamos. Alrededor de la mitad de la gente que trabaja no tiene garantías laborales que datan de la década del 40 del siglo pasado. O sea, que el código de trabajo de los años 40 no se cumple en 2021, pero tampoco se cumplía en 2019, antes de la pandemia. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que la mayor promesa que hizo el sí se ve claramente que no se cumplió, ¿verdad? Es decir, hay algunos trabajos en las empresas de zonas francas, las empresas transnacionales que vinieron con el TLC, algunos son buenos trabajos profesionales, ¿verdad? Eso no se puede negar, pero no inciden significativamente sobre el mercado de trabajo. Es decir, pues son muy pocos, de muy pocas carreras, y ha habido como un abandono total de todo lo que es nuestra vida en sociedad. Es decir, como que el dinamismo del mercado interno, el dinamismo de la producción y de las vidas, digamos, de las personas que vivimos acá, no están en la prioridad. Y ese yo creo que es el principal problema político que tenemos como país en este momento. Es decir, que estamos ante un modelo fracasado, ¿verdad? Que se adoptó y se profundizó, y el tema es cómo se puede dar un giro, ¿verdad? A lo que se agrega, bueno, la pandemia, que la pandemia amenaza con empeorar las cosas todavía bastante más. Entonces, sí, yo creo que digamos, a los 10 años del referendo,
se hicieron algunos estudios por parte del Estado de la Nación, pero quedaron como solo en ciertos terrenos, ¿verdad? Es decir, ha aumentado la penetración de las telecomunicaciones, sí, más gente tiene celulares, ha aumentado el comercio internacional, ha aumentado también la importación, pero no, digamos, si uno agarra la gran promesa de quienes defendieron el TLC, es un fracaso, pero así, apabullante. Y una cosa interesante de esas evaluaciones del 2017, cuando se cumplieron los 10 años, es que casi toda la gente que estaba con el sí, hoy volvería a votar sí. Y casi toda la gente que estaba con el no, hoy nuevamente votaría no. Es decir, que no se ha movido el posicionamiento de la gente. Profesora, usted ahorita nos hablaba esto de un supuesto retroceso en la conciencia, ¿verdad? Y todo lo que usted nos ha contado, creo que lo que hemos experimentado en los últimos 14 años, después de la aprobación del TLC, ha sido un panorama donde la participación ciudadana ha mermado, ¿verdad? Yo no he visto una movilización como las que usted describe, ¿verdad? En el periodo del TLC. ¿Qué pasó? Desde su perspectiva, ¿qué fue lo que ocurrió entonces? Creo que hay que, a ver, dos cosas. Una es que no es cierto que no haya habido movilización parecida. Las movilizaciones que se dieron en el 2018 contra el combo fiscal, digamos, aquella primera movilización a la que después a la segunda le llamaron la de los 4 gatos, porque dijeron que la primera era de 4 gatos, la segunda fue aún más grande y hubo movilización desde todo el país. Yo pienso que probablemente fue más masiva, la del 18. Lo que pasa es que el 18 se movió, digamos, dentro de un cerco político y mediático que como que rápidamente aisló a la oposición. Estábamos todavía, digamos, yo creo que la ruptura del bipartidismo y el advenimiento del PAC, ¿verdad? Esta fuerza que además se había fraguado en el tiempo del combo y de la lucha contra el TLC, digamos, era como no sé, como la tablita de salvación, ¿verdad? Entonces, en el 18, cuando viene el pacto fiscal, la reforma fiscal, esta que introduce la regla fiscal, que el impuesto a la canasta básica, el aumento del IVA, etcétera, ahí hubo mucha movilización y nuevamente fueron los sindicatos los que pusieron la cara y hubo muchísimo bloqueo. No sé si recordás que hubo como 10, 15 días en que buena parte del país estaba bloqueado, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí los sindicatos pusieron todo lo que pudieron, ¿verdad? Y bueno, esa derrota, junto con el hecho, no sé si te acordás que el magisterio se mantuvo en huelga 2 meses más después de que casi todos los otros sindicatos volvieron. Y eso generó, digamos, una situación muy complicada, porque los y las niñas y adolescentes estaban perdiendo clases, hubo una campaña muy fuerte contra el magisterio, contra la irresponsabilidad, y eso nunca como que se resolvió. Entonces también incluso el magisterio quedó sumamente golpeado en la autoestima. Hay como una cosa agria todavía entre padres, madres y maestros, ¿verdad? Desde esa huelga. Entonces, la huelga del 18 es una huelga que a mí se me parece a una huelga del magisterio derrotada, que fue la de las pensiones de 1995, que se parece mucho, es decir, que fue una cosa así como que todo el mundo quedó como aplastado y los sindicatos quedaron muy debilitados. Entonces, eso primero, es decir, sí hubo esta gran movilización,
pero no pudo impactar otros ámbitos de lo social, ¿ya? Y estuvo muy... Ay, pucha, perdón, es que tengo una... Perdón, es que tenía algo que me tapaba la pantalla, entonces estaba tratando de taparla. Entonces, creo que sí hubo mucha movilización. Ahora, y el otro dato que es muy importante es que la movilización del 2018 fue fundamentalmente sindical. Es decir, no logró esto otro que lograron tanto el Combo como el TLC, que fue apoyo popular, no sindical y no sector público. Entonces yo creo que eso también contribuye, digamos, al aislamiento y a todo lo que ha sido el discurso contra el empleo público, contra el sector público, que ha sido terriblemente fuerte. Entonces, ese sería como un factor, ¿verdad? Es decir, un factor como desesperanzador, porque es derrotada la huelga y porque el PAC resultó no ser lo que creíamos o lo que decía ser, ¿verdad? Por lo menos en esa etapa fundante. Retrospectivamente una se da cuenta que el PAC es un poco como lo que fue Liberación, como un cajón desastre que tiene de todo, ¿verdad? Y que depende de qué, y que tiene una forma peculiar, digamos, de organizarse y de sostener esas diferencias internas, un poco como un partido atrapa todo, ¿verdad? Es decir, que puede tener de todo. Pero bueno, pero en la práctica ha significado, sobre todo este gobierno de Carlos Alvarado, digamos, como que ha generado una desazón con respecto a la alternativa política, ¿verdad? Otro aspecto que me gustaría como resaltar en relación a tu pregunta es el hecho de lo que hablábamos de la situación social y laboral, ¿verdad? Es decir, que con excepción del empleo público y en las universidades, donde la gente cuenta con una cierta estabilidad, cuenta con estabilidad laboral, cuenta con empleo formal, el resto del país, la mayor parte está en operación frijoles, ¿verdad? Con empleos inestables, con ningún derecho de organización, ¿verdad? Entonces, por un lado, se corre riesgo de perder el trabajo si se involucra en luchas, y por otro lado, la preocupación de llevar la comida a la mesa y de resolver los problemas de lo cotidiano, de alguna forma limita la posibilidad de participación en otras cosas. Hay estudios dentro de la sociología norteamericana que habla algo así como de los recursos que se necesitan para la participación política. Y uno de ellos muy básico es tiempo, ¿verdad? Y creo que la mayor parte de la gente no tiene tiempo y el devenir político ha hecho que tampoco tenga esperanza. Pues también, si vas a gastar tu tiempo libre para hacer cosas, tienes que creer en que eso va a servir de algo. Un contrapunto muy interesante son las protestas de hace un año, ¿se acuerdan? Las de rescate. Es decir, las de rescate, me parece, todavía sabemos poco de ellas, pero tienen están hechas como de una tela diferente de las protestas organizadas, digamos, de ese periodo del que les hablo. Es decir, las de rescate fueron más como un estallido, muy diversas en distintas regiones. Es decir, distinta gente se movilizó y distinta gente controló en distintos territorios, pero ahí no había muchas organizaciones sociales ni políticas detrás, ¿verdad? Por lo menos no las que conocíamos de ese otro periodo. Es decir, lo que hubo era un estallido de malestar como los que hemos visto en muchos lugares de América Latina,
y que tienen como otra textura y otra dinámica política. Y si se sigue deteriorando la democracia y las esperanzas en que, que podamos encontrar soluciones políticas a los problemas, podemos seguir esperando ese otro tipo de estallidos, ¿verdad? Es decir, que simplemente cuando la gente sale a la calle porque está que revienta, porque ya no puede más. Muy bien, doctora. Yo quisiera cerrar mi intervención, ya nos acercamos al final del programa. Tal vez como planteando tres inquietudes en una, rápidamente. La primera es, bueno, si podemos recordar un poco lo que significó en su momento que saliera a la luz el memorándum escrito por Kevin Casas, Fernando Sánchez, por una parte. Luego, bueno, ¿qué pasó con muchos de esos personajes que fueron tan mediáticos, verdad? En aquel periodo. Hablamos de Alberto Tejos, bueno, nos recordamos, ahora que usted mencionaba a Fernando Campos, que ahora está en Liga Deportiva Alajuelense. Usted mencionó a Amparo Pacheco. Podemos hablar también de Anabel González. En fin, ¿qué pasó con muchos de esos personajes? El mismo Comex, ¿verdad? Comex tuvo una relevancia mediática tremenda en aquel tiempo, ¿verdad? Pero pasado luego, cuesta mucho recordar el Comex así con cierto protagonismo, con cierta visibilización. Y lo último, tal vez, doctora, de mi parte sería lo siguiente, una reflexión suya, bueno, ahora que venimos de conmemorar el bicentenario, los 200 años de vida independiente, ¿cómo mira usted la Costa Rica actual, nuestro estado de bienestar y lo que podamos vislumbrar como un porvenir? Lo del memorándum del miedo fue que un mes y medio antes del referendo, el que era presidente de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa, Fernando Sánchez, primo del presidente, y Kevin Casas, que era vicepresidente de la República, escribieron una carta a Óscar Arias apelando a que la campaña del sí tenía que apelar al miedo de la gente, que tenía que movilizar a los alcaldes liberacionistas para que hicieran campaña a favor del sí. Es decir, ellos habían estado en una actividad en San Isidro de Heredia, Kevin y Fernando Sánchez, y se asustaron de ver la fuerza del no. Entonces lo que le proponían a don Óscar era que se acudiera a todas las formas de miedo, es decir, que en las fábricas se les dijera a la gente que iban a perder el trabajo si se ganaba el TLC, etc. El memorándum se filtró a la prensa, el semanario Universidad tuvo la valentía de publicarlo, y bueno, en ese momento casi inclina la balanza a favor del no, porque había tanta gente que estaba con el sí, pero que estaba tan indignada, digamos, con esa forma así como tan, digamos, tan sucia de hacer política, que había gente que se pasó del sí al no. Sin embargo, sí aplicaron el memorándum, aunque ellos dicen que no. Es decir, en las fábricas se les mandó cartas a la gente de que iban a perder el trabajo, hubo amenazas, a los alcaldes se les amenazó efectivamente, los alcaldes se movilizaron, es decir, la campaña se llevó a cabo y finalmente eso echaron al tipo que estaba haciendo la campaña del sí y contrataron a otro. Y finalmente parece haber inclinado la balanza, más el miedo que la repulsión que generó el memorándum. Y que es otra de las cosas en que, digamos, yo siento que fue muy seria para la democracia que eso se diera y se permitiera. Los personajes, Fernando Sánchez fue nombrado por Laura Chinchilla en la administración siguiente embajador en el Vaticano. Es decir, es de no creer, es decir, es como, ¿qué es esto? Kevin Casas se fue del país, trabajó muchos años en un think tank muy, muy reconocido en los Estados Unidos y hoy es presidente de IDEA Internacional,
una organización internacional que promueve la democracia. Para que vean de dónde recluta la gente estas organizaciones. A mí, yo no lo puedo creer todavía que IDEA lo haya nombrado. Y mucha de la otra gente, de los negociadores, están activos acá, como decís, Ocampo en un club de fútbol, Amparo trabaja en el sector público y trabaja en los fondos de asignaciones familiares, por lo menos trabajaba, puede que se haya jubilado, pero siguió trabajando en el sector público. Además, tengan claro que formaron una nueva universidad que se llama LEAD University, L-E-A-D, la pueden buscar en Facebook, es muy, muy activa, ahí están contratados casi todos los negociadores como profesores, y organiza muy buenos debates, ¿de acuerdo? Es decir, es algo como que las universidades públicas deberían de darle el seguimiento, porque es otro proyecto ideológico, como lo fue la Academia de Centroamérica, como lo es la Academia de Centroamérica, como lo es la UACA, como lo es el INCAE, y ahora esta otra, la LEAD University. Entonces yo creo que sí es algo como de una consolidación de un sector, digamos, de una impronta intelectual desde una visión neoliberal de la sociedad que se está fortaleciendo y que se ha fortalecido y que ahí está. ¿Y cuál fue la situación actual? No sé qué decir, tal vez, a ver. Estamos en un momento muy, muy grave, probablemente, o es el más grave desde la crisis de la deuda de los 80, o es más grave, podría serlo. Hay unas amenazas impresionantes, es decir, por un lado, el desempleo no creo que baje significativamente. En términos de género, las políticas de quédate en casa y la política esta de educación a distancia desde las casas ha atrapado a miles de mujeres en sus casas. Es decir, por un lado se quedaron sin trabajo, pero no pueden salir de sus casas porque el trabajo no pago de la casa se ha incrementado tanto que no tienen tiempo para salir a trabajar. Digamos, por primera vez en algunos años, más de la mitad de las mujeres, es el 52% de las mujeres, está fuera del mercado laboral. Es decir, que no están ni buscando trabajo, ni teniendo trabajo. Es decir, eso es independientemente de las que están desempleadas. Poco más de un tercio de las mujeres tienen trabajo en este momento. Está el otro grupo grande que están desempleadas, y aparte de eso está esa otra mitad, más de la mitad, que ni siquiera busca trabajo, es decir, que no tiene condiciones para buscar trabajo porque está atrapada en ese otro trabajo no pago, lo cual es un retroceso terrible en términos de división sexual del trabajo, nuevamente, ¿verdad? Es decir, y de autonomía económica de las mujeres. En términos educativos hay un reto enorme, digamos, probablemente ustedes vieron el estado de la educación, es decir, hay, digamos, los niveles de rezago en lectoescritura, en los riesgos de deserción en zonas pobres. Es decir, solo con una declaratoria de emergencia nacional en torno a la educación, con enormes campañas de alfabetización, con un esfuerzo así como súper masivo de recuperar esos tiempos perdidos y de reconocer digamos, que hay niños y niñas de cuarto y quinto grado que no leen. Hay estudiantes de último año de secundaria que no entienden lo que leen. Es decir,
Les recomiendo una mesa redonda que organizó el Estado de la Educación, creo que la semana pasada, sobre el tema de lectoescritura, que arranca, digamos, con la situación de lectoescritura. Es decir, corremos el riesgo de irnos atrás, no sé, 50 años en términos de educación. Y recuerden, por ejemplo, que siempre que se habla de la generación perdida de los 80, se habla de la gente que se salió de la escuela y del colegio en esa década y que hoy no son empleables porque no tienen, digamos, conocimiento de destrezas, carreras, conocimiento técnico que les permita ser empleable. Eso lo tenemos y lo tenemos en la experiencia práctica del presente, porque son personas de mi edad o un poco menores que simplemente se quedan fuera del mercado laboral o que han tenido una vida laboral sumamente difícil porque han tenido dificultades para entrar al mercado laboral. Pensar que podríamos estar repitiendo eso ahora, ¿verdad? Y que si no se toman medidas, como les digo, sumamente urgentes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? No veo perspectiva de futuro, ¿verdad? Sí, eso hay que resolverlo. Y ese no es un problema solo económico, también tiene problemas organizativos del Ministerio de Educación, de las jerarquías entre el Ministerio de Educación y el magisterio, que digamos que no son buenas las relaciones entre el magisterio y las familias. Es decir, hay una cantidad de tensiones sociales ahí acumuladas que hay que enfrentar. Es decir, no es solo sentarse a echarle plata al problema. Una parte es echarle plata y conectar a todo el país de Internet, obvio, pero y volver al 8% del PIB, del presupuesto en educación, de acuerdo, pero eso no resuelve todo el problema organizativa y de entrabamiento social, de ruptura de vínculos, de pérdida de respeto de unos actores a otros, ¿de acuerdo? Entonces, ese es como otro gran núcleo. Otro núcleo que me parece que es extraordinariamente importante en el presente es que necesitamos una redistribución. Es decir, este no es un país pobre, este es un país extraordinariamente desigual. Entonces, en este momento tenemos instalada la regla fiscal, ¿verdad? Como si fuera un sacramento de la fe. Pero bueno, la regla fiscal se puede cumplir porque una aumentó los ingresos o disminuyó el gasto. Nadie está hablando de aumentar los ingresos y hay gente que puede dar más. Es decir, con un importante paquete tributario, aunque fuera temporal, aunque fuera por un periodo para salir del bache, en que las empresas que más tienen, las personas que más tienen, contribuyan de una forma extraordinaria, se puede rebalancear para hacer frente a la emergencia social, ¿verdad? Entonces, no es que no tengamos recursos, es decir, hay cosas que se pueden hacer. Una es un paquete fiscal altamente progresiva, cargado fuertemente sobre las grandes fortunas, ¿verdad? Y sobre, digamos, los sectores que más perciben. Segundo, enfrentar ¿cómo se llama? La emergencia educativa, ¿verdad? Con un decreto de emergencia nacional y generar algo casi como las brigadas de alfabetización de Nicaragua del 79. Es ese tipo de esfuerzo el que hace falta. Y en tercer lugar, encontrar cómo le entramos al problema del empleo, que es el más duro de los tres. Porque el de empleo significa cambios productivos muy importantes. Es decir, desde donde se crea empleo probablemente tenga que ser con gasto público. Es decir, necesidades de empleo hay. Es decir, pongo por ejemplo, necesidad de cuidado de niños pequeños, necesidad de cuidado de las personas adultas mayores. Este país está envejeciendo a toda velocidad. Necesitamos servicios de cuidado para adultos y adultas mayores en condición de dependencia. No existen. Solo existen unos carísimos para la gente que los puede pagar. Bueno, eso, por ejemplo, podría ser una enorme fuente de empleo y de bienestar social.
El tema es que hay que juntar los recursos para hacerlo. Entonces, sí se pueden hacer cosas, pero en la actual correlación política, en la cual el gobierno y el empresariado durante estos 2 años se han negado rotundamente a cualquier impuesto progresivo, a cualquier carga adicional, digamos, a los que pueden aportar, y es muy desesperanzador. Habría que ver si las elecciones generan un viraje ahí, pero yo no lo veo por lo pronto, entre, digamos, la gran cantidad de opciones electorales que se nos presentan. Entonces, sí, no soy muy optimista, aunque sí sé que hay salidas. Lo que no logro trazar es el puente entre esas salidas y cómo llegar ahí políticamente. Pero sí podrían existir, es decir, sí habría de dónde hacerlas. Profesora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para nosotros han sido un programa lleno de muchísimos aprendizajes. Ha sido muy interesante hablar de estas temáticas que creo que, como dice usted, es necesario traer estos debates, es necesario que esto esté en la mesa de discusión, no solo por a estas problemáticas a las que nos enfrentamos, sino también el ambiente político de cara a las elecciones en las que estamos y los desafíos que continúan presentes. Yo quisiera agradecerle nuevamente, agradecer a mis compañeros por la charla del día de hoy y agradecer a las personas que luego nos van a acompañar en este estreno. Ha sido un periodo de aprendizaje grande y nuevamente muchísimas gracias. Bueno, y a ustedes agradecerles la oportunidad de hablar de estos temas, ¿verdad? Y que sí, estoy de acuerdo con vos, Mariana, son súper importantes y son súper importantes en este momento, porque estamos en una disyuntiva, es decir, o hacemos las cosas bien o vamos al despeñadero, ¿verdad? Es decir, tan simple como eso, es decir, realmente estamos en un momento en que mucho va a depender de lo que hagamos.